Ya, empiezo la grabación. Ya, genial. Eh, bueno, ante todo, muy buenas noches. Me llamo Gianfranco Ferruso, soy abogado por parte de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Eh, Soy egresado de la maestría de solución de conflictos por parte de la Universidad de San Martín de Porres, y soy maestrante en la maestría de arbitraje internacional por parte de la Universidad de La Rioja en España. Cuento con experiencia en materia de arbitrajes, tanto en contratación pública como en arbitrajes privados. Actualmente soy secretario arbitral del Sistema Nacional de Arbitraje del OCE y director académico del Law and Arbitration Forum, que es un grupo académico que se dedica a promocionar el arbitraje, los mecanismos alternativos y el derecho en general. Muchas gracias por su presencia, estimado Gianfranco. Entonces, pasaré a dictarle la primera pregunta, que es, Claro. en, en la OCE, ¿cómo funciona la elección de árbitros? ¿Hay designaciones repetitivas? Ok. Eh, el OCE, en lo que respecta a la dirección de arbitraje, según su ROF, está conformado por tres dependencias: la subdirección de procesos arbitrales, la dirección de asuntos administrativos arbitrales y la dirección de acreditación y monitoreo arbitral. Yo formo parte de la subdirección de procesos arbitrales, que se encarga de atender los arbitrajes en materia de contratación pública que están sometidos al Sistema Nacional de Arbitraje, SNAOCE, soy secretario arbitral. Los temas vinculados a las designaciones no lo ve esta dependencia, lo ve la dependencia de la subdirección de procedimientos administrativos, la subdirección de, claro, la subdirección es la subdirección de asuntos administrativos arbitrales, para ser correctos. Ellos son los que se encargan justamente de designar de manera residual a los árbitros. Los árbitros son elegidos conforme a la normativa de contratación pública cuando trata de designaciones residuales del Registro Nacional de Árbitros, que es un listado al cual la persona que desea formar parte postula acreditando conocimiento y experiencia en materia de derecho administrativo, contrataciones con el Estado y arbitraje. Eh, de esa lista es que la ESTA o Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales designa residualmente a los árbitros cuando son requeridos, ya sea para los arbitrajes del Sistema Nacional de Arbitraje, SNA-OCE, o ya sea para los arbitrajes ad hoc. Ahora, atendiendo a tu pregunta sobre las designaciones repetidas o reiteradas, eh, actualmente, si no me falla la memoria, creo que hay como que 75 árbitros en el Registro Nacional de Árbitros. Habría que revisar el listado es público, lo puedes encontrar en la página web del OCE. Creo que hay más, a lo ley. Y sobre la base de ello, en la designación, cuando es requerido, se hace de manera aleatoria. O sea, de toda la nómina de árbitros que hay, se discrimina sobre la base de la especialidad que tiene la controversia. Por decir, si fuera una controversia en materia de obra pública y se necesita una designación residual para un arbitraje ad hoc, se revisa cuáles son los árbitros que tienen conocimiento y han acreditado experiencia en obra pública. Y sobre la base de ese número determinado de árbitros, se hace el sorteo y se designa a los árbitros considerando, entre otros criterios, la cantidad de designaciones que ha tenido, las especializaciones y actualizaciones sobre la materia que ha acreditado, entre otros aspectos. Ahora, hay designaciones reiteradas. Eso es un tema bastante complicado y creo yo que en realidad no va a haber una respuesta correcta nunca. ¿Por qué? Porque lo primero que tendrías que preguntarte es cómo evalúas tú una designación reiterada. O sea, que un árbitro sea designado 5 veces en 5 casos diferentes, con partes completamente diferentes, ¿son designaciones reiteradas? No, no necesariamente, porque justamente son partes completamente diferentes, son relaciones contractuales completamente diferentes. Podríamos hablar de designaciones reiteradas cuando una parte, no sé, pues una entidad, a modo de ejemplo, no sé, pues Provías o el MTC, que tiene una gran cantidad de arbitrajes a nivel nacional. Hasta hace unos cuantos años
el MTC tenía 800 arbitrajes a nivel nacional, ahora creo que tiene un poquito menos, pero igual son como 600, si no me falla la memoria. Entonces, en 600 arbitrajes, ¿cuántas veces se designa un determinado árbitro como árbitro de manera residual, ya sea por falta de designación por un contratista, o falta de designación por la entidad, o falta de designación como presidente? Allí recién es que podríamos hablar de designaciones reiteradas o repetidas, y en ese caso tendríamos que evaluar en cada caso concreto si verdaderamente constituye una vulneración a la independencia o la imparcialidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando ya un árbitro es designado de manera reiterada, podría permitirse el cuestionamiento a justamente su independencia e imparcialidad. Pero, ¿cómo podemos evaluar eso? Eso lo tenemos que evaluar en cada caso concreto y con partes específicas y contratos específicos para saber si existe verdaderamente una designación reiterada o repetida o no. Gracias. La siguiente pregunta sería, si considera que hay algún tema pendiente en el código de ética, es decir, si hay algún vacío o curiosidad que no se haya atendido en el código. No, de hecho, el código de ética, el código de ética para la función arbitral, en realidad es un código bastante interesante, bastante completo. Los códigos deontológicos, como este código de ética, sirven justamente para justificar o aclarar algunas causales para justamente cuestionar la independencia o la imparcialidad o la actitud que puede tener un árbitro en el desarrollo de un proceso. Por ejemplo, es un criterio regulado en el reglamento o en el código de ética la indebida tramitación de los procesos arbitrales, o sea, una demora injustificada, una afectación a la celeridad. Entonces, si tú tienes un supuesto en la cual ves a un árbitro que verdaderamente está demorándose innecesariamente en la tramitación de un arbitraje, podría ser recusado considerando esa causal, removido en el peor de los casos si es que la conducta es reiterada. Inclusive podría ser quejado a nivel de arbitraje administrativo en el OCE, justamente para que sea sancionado desde una amonestación hasta el retiro definitivo del Registro Nacional de Árbitros. Entonces, el código es bastante efectivo. Otra cosa es que las partes no tienen a utilizarlo mucho para poder controlar el correcto desarrollo de sus arbitrajes. Allí es una responsabilidad de cada abogado y de cada parte velar por el cumplimiento de ese código y denunciar las conductas irregulares para que también el Consejo de Ética del OCE pueda tomar las cartas en el asunto cuando corresponda. Eh, Volviendo entonces a la repetitividad, ¿hay un ejemplo que nos podría citar en especial sobre ese tema? Por decir, mira, una norma de soft law que es bastante interesante para justamente analizar si es que existe designaciones reiteradas que podrían afectar la independencia o la imparcialidad, son las reglas de la IVA o las directrices de la IVA sobre conflictos de interés. Esta directiva que está diseñada sobre la base de un pequeño semáforo, donde hay una lista roja, una lista naranja y una lista verde, establece que cuando hay más de 3 designaciones, ya cabría la posibilidad de que las partes puedan cuestionar dependiendo el grado de afectación que podría existir o duda razonable que podría existir sobre la independencia o la imparcialidad del árbitro, salvo que el árbitro lo declare y las partes den la dispensa de respectiva por considerar de que a pesar de que pueda existir una designación de más de 3 oportunidades, no existe una afectación ni la independencia ni la imparcialidad. Eso es un ejemplo interesante. En el caso del arbitraje en materia de contratación pública no es aplicable per se. Las partes tienen que pactarlo para que sea aplicable. En otros centros de arbitraje, por decir la Cámara de Comercio de Lima, sí utiliza las directrices de la IVA per se, o sea, la aceptación de su reglamento también implica una aceptación de las reglas de la IVA. Me parece muy importante porque al fin y al cabo permite justamente que se pueda evaluar un estándar objetivo para saber si hay una vulneración a la independencia y la imparcialidad. En lo que respecta al código de ética, señala la obligación conjuntamente con lo que establece la ley de contratación del Estado y también la ley de arbitraje, que a la designación de un árbitro, cuando éste quiera aceptar el encargo, debe declarar. Y el estándar que se tiene debería ser, en todo momento, es, ante la duda, decláralo, para que justamente las partes puedan evaluar si van a tomar las medidas correspondientes
en caso consideren que hay duda justificada y razonable de afectación a la independencia o la imparcialidad. Bien, bien. Y por último sería, de su experiencia, algo interesante que nos podría comentar o ah, relevante en su opinión sobre la imparcialidad e independencia del ejercicio arbitral. Sí, por decir, bueno, no solamente me dedico a temas de materia de contratación pública, sino también a arbitrajes privados. En lo que respecta a la independencia e imparcialidad, como te decía, son conceptos bastante genéricos, bastante amplios, que tienen que ser evaluados caso por caso, dependiendo la situación que justamente te genera la duda o la suspicacia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la independencia es un concepto muy subjetivo, muy de la psiquis de la persona, para evaluar si realmente una predisposición o no a resolver o a considerar en favor de una parte y en detrimento de la otra, la dependencia es un poco más objetivo en el sentido de evaluar justamente si existe algún tipo de vinculación, principalmente económica, que podría conllevar a una afectación de su correcto resolver de la persona que está fungiendo como árbitro. Entonces, en la práctica, la mejor forma que tienen las partes para poder evaluar de manera objetiva estos supuestos de una posible afectación a la independencia o a la imparcialidad es el deber de revelación. Entonces, las partes deberían, cuando tienen algún tipo de suspicacia o duda, pedir la ampliación del deber de revelación a su árbitro para que justamente tengan las herramientas suficientes y necesarias para poder evaluar si lo van a recusar, si se incurre en una causal o de repente, en el peor de los casos, pedir su remoción si es que la situación es insostenible. Eso creo yo que es uno de los aspectos más importantes que tiene que evaluarse cuando uno es abogado de parte o cuando es parte de un arbitraje. Y otro aspecto también importante, que hay que también tenerlo con mucho cuidado, mucha mesura, es que la ley te establece plazos para la recusación. Entonces hay que cuidar esos plazos. Generalmente son 5 días de conocida la causal. Entonces, eso implica que los abogados tienen que estar muy atentos ante las revelaciones de los árbitros para evaluar si hay una afectación a la independencia o a la imparcialidad de este árbitro. Si no, pierde la oportunidad y ya no podría recusar posteriormente a ese árbitro por esa causal, ni mucho menos cuestionar el arbitraje o el laudo arbitral por esa causal. Así que hay que tener mucho cuidado con los plazos. Y una buena medida también para evaluar si es que un árbitro debe o no retirarse, a pesar de que no está regulado a nivel de ley, a nivel legal, sí se usa bastante o, bueno, de manera interesante en la práctica, es el pedido de apartamiento por decoro. A veces, generalmente, principalmente en arbitrajes privados, algunas partes no recusan al árbitro porque la recusación puede ser un poco ofensiva, un poco confrontacional. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Tengo esta situación, tengo dudas justificadas y razonables sobre tu independencia o imparcialidad, según sea el caso, pido que te apartes por decoro. Y algunos árbitros lo entienden y proceden a renunciar al encargo como árbitro. Y algunos dicen, ¿sabes qué? No, yo creo que no hay situación. Entonces, ante esa situación, las partes recién proceden a recusarlo. Eh, Eso hay que también tomarlo con cuidado porque nuevamente el plazo es el mismo, o sea, son 5 días para. Entonces uno tiene que cuidar siempre su plazo para ver si es que el árbitro va a responder o no y si no, proceder a recusarlo como corresponda. Creo que eso sería un aspecto importante que he visto en la práctica que serviría mucho para los temas que están investigando ustedes. Sí, sobre todo el deber de revelación, ¿no? Así es. Si puede tener un plazo también debe ser dentro del proceso, de lo que dura el proceso. Y bueno, Aparte, que no lo recusan. el deber de revelación es una obligación que es transversal a todo el arbitraje, o sea, tiene que revelar cuando se genera cada situación que podría conllevar a una duda justificada, no solo una vez, sino cada vez que se genere una situación que tenga que ser declarada. De acuerdo. Eh, Agradecemos su amabilidad de participar en esta entrevista, estimado Gianfranco Ferruso, de Law and Arbitration Forum. Muchas Muchas gracias, gracias. chicos. Muchísimas gracias a ustedes.